Buenas tardes, bienvenidos de Hola, nuevo al canal del Centro Sefarad de Israel, a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar y quería, bueno, como saben, el Centro Sefarad de Israel es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Como siempre, nuestro objetivo es dar a conocer novedades editoriales, entre otros de los elementos que nosotros solemos informar. En este caso, estamos muy contentos porque vamos a hablar con el autor de este libro, de un autor emblemático, Franz Kafka, del que nunca se dice todo, siempre hay mucho más que ver, que decir, y sobre todo para nosotros este centro, porque Kafka es un símbolo, ¿no?, del judaísmo europeo y de nuestro tiempo. Tenemos para hablar de su libro a Jonathan Allen. Jonathan va a estar en la emisión, porque nosotros estamos grabando previamente, pero él va a estar en esta emisión para que poder responder a las preguntas en el chat que se vayan haciendo. Y además tenemos la suerte de poder presentar posteriormente su libro de manera presencial. Pero hemos querido tener antes una charla con Jonathan para que nos vaya informando y para que ya que este libro se encuentra en la calle podamos tenerlo previamente. Jonathan vive en Gran Canaria. Lo que pasa es que es un autor que podemos decir europeo en muchos sentidos, ¿verdad? Porque Jonathan de luego nos hablará algo de su recorrido, pero él estudia en Inglaterra la primaria, también hace ahí la universidad. Curiosamente estudia en Inglaterra, pero se centra en la licenciatura en lenguas medievales modernas, pero especialmente en la francesa del siglo XIX, es decir, que su dominio del francés y su dominio del inglés le hacen un lector muy apasionado en otras lenguas. Ya nos contará si también han leído a Kafka en alemán. Además, su tutor es el hispanista y filólogo Charles Colin Smith y es, por lo tanto, un escritor con muchos vínculos europeos que nos remite a toda esa tradición cultural nuestra. Él, además, no de escritor y de ensayista, ha estado muy relacionado con el mundo del arte, porque colabora con el Centro Atlántico de Arte Moderno como adjunto en el Departamento de Debate y Pensamiento, coordina la Revista Atlántica de las Artes, también además es un activista cultural porque programa en la Filmoteca de Canarias, es un puesto que desde 1995 ocupa, y luego también entra en la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde es profesor de lengua y literatura, cosa que además le hace tener contacto con las nuevas generaciones y por eso es una persona muy interesada, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con los nuevos movimientos. Entre 1990 y 2004 ha escrito más de 40 catálogos de arte, de exposiciones individuales, es decir, es muy conocido también en el mundo del arte. Y en revistas de estudios modernistas hispanoamericanos como Moralia, que han sido publicadas en ediciones en el Cabildo. Además, y ese es el aspecto que vamos a tocar más hoy, porque además de comisario de exposiciones, que como Jonathan nos parece muy interesante, porque también en el centro, como sabes, hacemos exposiciones y las comisariamos nosotros mismos. Ahora estamos preparando la de Marcel Proust, que nos parece un personaje muy importante y que estoy seguro, Jonathan, que tú como lector de francés también te habrá apasionado. Tienes exposiciones como Cumbres y Realidad, Rostros de la Isla, Historia Mítica, Memoria de la Costa, lo que hace que la gran influencia que tiene también tu terreno, ¿no?, tu espacio, tu territorio en tu obra. Y aparte, pues como digo, has publicado muchísimos libros, como en los libros de cuento Viaje de Balzac, Venecia y otros cuentos de amor y alcohol.
tienes los últimos, vamos a señalar únicamente los últimos, el conocimiento y, bueno, y este actual de Kafka, ¿no? Tienes uno que también es los que leen fragmentos que es un libro muy interesante con muchos fragmentos de Kafka, ¿no? Alrededor del libro. Y luego Sí. este libro de Kafka, Ética, Estética e Influencia, que por supuesto nos parece que es del que queremos hablar hoy, porque Kafka es un personaje al que el centro siempre le ha dedicado mucha atención. Hemos tenido una exposición organizada con el Instituto Checo, que tuvimos además una firma original de Kafka que a mí me emocionaba cada vez que pasaba y veía el libro firmado. Y entonces por eso te queremos felicitar, Jonathan. Y antes que nada, entrar un poco, hablar de ti, de esa biografía tan remarcada por tus viajes y por tus estancias en otros países, y si es esa influencia la que te hace llevar y llegar a estos autores que a veces son cercanos a nuestra cultura, pero también ajenos, ¿no?, a nuestra lengua. Hola, buenas tardes, Esther. Bueno, gracias por tu presentación, que lo has dicho casi todo, ¿no? Acerca de mi trayectoria profesional. Solo puntualizar que yo ya con la Filmoteca no tengo relación, sino que más bien es con el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, donde tengo un perfil muy modesto. Ese mundo ya pues constituye mi pasado. Bueno, para hablar brevemente de mí, que siempre es malo hablar mucho de uno, ¿verdad? Entonces... Hay momentos que hay que hacerlo, Jonathan, sobre todo cuando tenemos Ya, este magnífico libro. ya. Por cierto, a ver si se ve. Le Courrier Balzacien. Esta es la revista de los amigos de Balzac, que se imprime desde la Casa Museo de Balzac, ¿no? En París, en la Rue Renoir 47, dedicado, un monográfico dedicado a Proust, Balzac chez Proust, porque Proust, perdón, fue un grandísimo lector de Balzac y hace guiños continuos y hasta a veces intertextos un tanto subliminales a la obra de Balzac, ¿no? Bueno, y han escogido este retrato maravilloso de Jacques-Émile Blanche, de Proust a los 21 años, pálido como el nardo que lleva en la solapa y, bueno, vivo de la elegancia parisina. Ese retrato, por cierto, Jonathan, lo estamos gestionando para poderlo tener también en nuestra exposición, ya es que es emblemático, ¿no?, de Proust. Sí, es uno de sus grandes retratos. Bien, yo, para sintetizar, yo nací en Gran Canaria, de madre española y padre escocés, y a los 11 años, hacia el final de la primaria, fui a Inglaterra, fui interno, estuve 2 internados, en Marlborough College, que es uno de los grandes colegios de secundaria privada, ¿no? Porque en Inglaterra no hay colegios públicos buenos, el Estado ya se los cargó en los años 60. Y luego, pues, estudié primero en Cambridge, donde hice la licenciatura, y luego el trabajo, el máster y el trabajo doctoral lo hice en la Universidad de Londres, porque hice un trabajo sobre arte y literatura. Era literatura, se consideró que era literatura comparada y entonces tuve que buscar un tutor en la Universidad de Londres, ¿no? Porque entonces, pues, Cambridge era bastante más conservador de lo que es ahora. Yo estaba en Inglaterra, me iba a trabajar al Foreign Office, ¿no?, al Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando me llama un amigo, esas fatales llamadas, ¿no?, de los amigos en momentos claves, y me dice, no, tú no puedes convertirte en un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores inglés, tienes que volver a Canarias porque debes participar en el proyecto del CAM, del Centro Atlántico de Arte Moderno. Me llamó el poeta Manuel Padorno, y después también Andrés Sánchez Robaina, ¿no?, el catedrático Andrés Sánchez Robaina, y yo
impelido por un romántico azar, pues hice la maleta y volví a Canarias y aquí me he quedado. Estuve unos 8 años coordinando la programación de Filmoteca Canaria, ¿no? Y también anteriormente yo pues, dirigí la parte inglesa, la versión inglesa de la revista Atlántica de las Artes, ¿no? En su primera época con Antonio Saya, que fue una revista muy internacional, muy importante. Había muchos artistas judíos de Nueva York, por cierto, de la Nueva Hornada. Después, pues en el 95, entré como profesor, como PNN en la Universidad de Las Palmas y hasta ahora me he quedado en la universidad, ¿no? Soy profesor de lengua y de literatura francesa y coordinador de idioma francés en la universidad. Y durante, bueno, ya no escribo en la prensa de manera regular, pero durante 20 años, pues sí, fui el crítico de arte de la provincia y también escribía sobre literatura. Ahora en realidad solo escribo sobre literatura y muy infrecuentemente sobre arte, porque el tiempo pasa y hay que buscar las prioridades, ¿no? Y el poco tiempo que tengo, pues se lo quiero dedicar a la literatura o a leer, porque no hay mejor novela, decía Platón, que un buen diálogo. Entonces la lectura es un diálogo sin el cual estamos perdidos. Y esa es mi vida resumidamente. Tengo un editor... Totalmente de acuerdo contigo en que la lectura es esa forma para mí, de llenar lo cotidiano con una visión que va completando y acompañando, ¿no? Y además depende quién estés leyendo, tus perspectivas se enriquecen. Entonces, supongo que toda este recorrido ha tenido una gran influencia y te ha marcado tus temas, ¿no? Tus obras. Háblanos de las novelas de las que hemos señalado, Sí. alguna de ellas, y cuáles eran o son los temas que las mueven. ¿Cuál es el tema esencial que podrías decirnos sobre tus novelas? Bueno, eso, no sé, me resulta muy difícil. Te voy a hablar de lo que quizás esté en el trasfondo de mis novelas. Por una parte, mi historia en Inglaterra, ¿no? La historia de mi familia escocesa, que después se fue a Londres, ¿no? Justo antes de la Segunda Guerra Mundial, que por cierto yo tenía una tatarabuela judía en Edimburgo. Y luego mi familia Gran Canaria, ¿no? Muy ligada también a la historia de la isla por diversos motivos. Bueno, me han dado como siempre un sentido simétrico de la cultura, en el sentido que soy inglés de pasaporte, pero también soy español. He vivido entre las dos culturas y en una isla, ¿no? En una isla donde las cosas son muy distintas, ¿no? A las capitales europeas. Por supuesto, la tecnología, el universo digital hace que todo sea instantáneo, ¿no? Esa aldea global de Marshall McLuhan, ¿no? Quizá más aldea que global, pero bueno, nos acerca de una manera importante, pero la vida insular te marca, ¿no? Te marca, te hace sentir una especie de distancia reflexiva con respecto a todo lo que pasa en el continente, ¿no? Yo creo que esa es una dinámica que subyace en todo lo que escribo, ¿no? El estar cerca y estar lejos a la vez de todo lo que mueve la cultura, de lo que es la fenomenología, ¿no? De un país, ¿no? En un sentido social, histórico. Eso me marca por una parte. Yo tengo como 2 o 3 etapas distintas en mi literatura. La primera es la que, digamos, publiqué en Madrid con Antonio Huerga, padre, cuando él estaba pues, haciendo Huerga y Fierro, ¿no? Y se llama Arturo Rey de Herbaña y es una trilogía sobre el hipotético retorno de Rey Arturo a las Islas Canarias, ¿no?
la interacción entre un personaje obsesionado con la lectura de las novelas caballerescas, ¿no? Como Don Quijote, Cuando que llegue está muy 40 solo, minutos yo me voy a despedir, ¿eh? que está muy solo y interactúa con ese mundo de personajes que retornan, ¿no? De otros siglos y de otro mundo literario. Y bueno, esa trilogía es muy simbólica, es una literatura con un sesgo, ¿no? No sé si teológico, metafísico importante, ¿no? Pero también tiene una parte basada pues, en la idea de que un hombre que lo pierde todo puede reconstruir una familia y reencontrarse a sí mismo, ¿no? Esa es una primera etapa. Y después ya empieza lo que yo llamo, y aludo a ello en mi libro de ensayos sobre Kafka, que no es estrictamente un libro puramente de ensayo académico, porque hay un poco de autobiografía, hay un poco de historia sentimental, es transgenérico, ¿no? En el sentido literario de la palabra, y empieza la segunda parte de mi obra que yo le digo el ciclo de Praga, ¿no? Y el arranque es que durante una época yo pues, estoy estudiando la figura de Rodolfo II, Habsburgo, ¿no? El sobrino de Felipe II, rey del mundo, que se convierte en el emperador sacro romano, ¿no? A finales del siglo XVI, y se marcha y decide que Viena no va a ser la capital y la traslada a Praga, ¿no? Un personaje que crea quizás o sea, la más avanzada y la más completa colección de arte jamás, ¿no? De todos los tiempos, posiblemente en Europa, en el continente europeo. No sé si la de Catalina II de Rusia fue un poco más grande, pero desde luego la calidad de todo lo que es la diversidad de lo que coleccionó Rodolfo fue impresionante. Que después quedó en nada, porque en el Castillo de Praga queda un cuadro de su época, que es la fiesta de los Rosarios. Todos los demás fueron sistemáticamente redistribuidos, vendidos, expoliados, etcétera, etcétera. Bien, entonces, La Noche de Praga, que se tradujo al checo, ¿no? Pražka Noc, era la historia pues, de dos coleccionistas canarios que intentan llegar a Praga en época todavía soviética y que van conociendo a otros coleccionistas por el camino, ¿no? Y es una novela que explora eso, ¿no? El alma del coleccionista, su neurosis, sus obsesiones, su extraña relación con la realidad, que vive una vida y otra, ¿no? Una para coleccionar y la otra que le haya tocado en suerte de vivir, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, escribí varios cuentos relacionados con Praga y queda una novela que se llama Dentro por cerrar ese ciclo que se publicará pues, el año próximo o el siguiente, no sé cuándo. Eso cierra otra parte de mi literatura. Y a partir de ahí escribo varios libros de cuentos. Me gusta mucho la ficción, ¿no? Corta, la narrativa breve, que voy a reunir el año que viene todos mis cuentos, ¿no? Unos 60 cuentos en un solo volumen, por fin. Y actualmente, pues, no estoy escribiendo nada importante, sino diálogos. Y estoy trabajando en una obra de teatro, con dos obras de teatro, una para mi editor checo, ¿no? Que es un diálogo precisamente entre Rodolfo II y el presidente Havel, ¿no? Un diálogo sobre el poder y sus límites. Y luego pues estoy transcribiendo monólogos y diálogos. Eso brevemente es lo que te puedo decir para ordenar una historia literaria que en realidad pues ningún autor lo puede hacer demasiado bien, ¿no? Ni debería, ¿no? Porque entonces ya se convierte en un comentarista de su obra, que es siempre un peligro. También he escrito novelas un poco atípicas como Sangre Vieja, que es una novela de dos hombres que no mueren, que no son vampiros, pero se mantienen vivos y desean morir y vuelven a la laguna, ¿no? He escrito también una novela totalmente, yo le digo francesa, porque se desarrolla en París, no tiene nada que ver
absolutamente con nada español ni inglés, que es Julia o la guillotina, que se tradujo al francés, Julie y la guillotine. Y entonces, que es la historia de una joven que se obsesiona por una parienta joven de su edad que fue guillotinada, ¿no? A finales del Gran Terror en París. Y empieza a indagar hasta que, pues, de tanto indagar, ella vuelve a la vida y se solapan las dos existencias, ¿no? Bien, no te digo más sobre eso. Sí, bueno, resulta interesante, ¿no? Que se solape una vida sobre otra. Y no sé, me ha dejado mucha curiosidad por buscar esa novela. ¿Dónde podemos encontrarla? Por ejemplo, esa de la que nos acabas de hablar. Bueno, es que la Julie y la guillotina la publicó Denis Prien, ¿no? El jefe del Harmattan, ¿no? Se pide por catálogo al Harmattan.fr y te la dan en una... ¿Tú la escribiste en francés o en español? Yo la escribí en español para que se tradujera al francés y se hizo una edición española con Aguirre en Tenerife, pero que ya desapareció, o sea que no se ha vuelto a reeditar. Yo espero algún día cuando, no voy a decir que me jubile, pero cuando tenga más tranquilidad y esté cercano a ese momento dorado de la existencia, pues poner en orden toda la obra que está ya descatalogada, ¿no? Pero es una labor compleja y ahora pues no tengo el tiempo. No sé si ves detrás de mí pues estas estanterías, ¿no? Llenas con todos los documentos de la facultad, con todos los libros de texto y de estudio, y es mucho trabajo. Entonces me debo a él y todo lo demás, ordenar mi obra de una manera correcta, clara, que yo creo que es aspiración de todos, ¿no? Tú dentro de 10 años estarás pensando lo mismo, o ya lo estás pensando, no lo sé, pero yo creo que para determinado tipo de autores, ¿no? Depende también de la personalidad de cada uno, poner en orden lo escrito es una asignatura importante. Yo creo que forma parte de la responsabilidad del propio autor con la creación, porque la obra forma parte también de una contribución y con un sentido de futuro. Entonces, y sobre todo tú que estás muy en contacto con estudiantes, te das cuenta de lo importante que es también esa transmisión. Y yo creo que sí, que es una parte de la responsabilidad que uno tiene con un trabajo que efectivamente, como decía Virginia Woolf, nadie nos pide, pero que es importante hacer, porque forma parte de una contribución única que cada uno puede dar y por lo tanto necesaria. Así que llegamos a este libro, que es el que vamos a presentar en el centro. Recuerdo a todos que lo presentaremos en el centro de manera presencial para que así podamos tener, además vendrás acompañado y es importante también que haya una lectura previa. Hoy queríamos simplemente presentarte a nuestro público como autor y me gustaría que nos hablaras de este libro que tiene una serie de capítulos, ¿no? Que van conformando toda una reflexión. Que leo alguno de ellos, que empieza llegando a Praga, el Hotel Century, Alfred Lowy, el tío de Madrid. Lowy, que recordemos todos, él estuvo trabajando para el ferrocarril, ¿no? Y con los Rothschild, creo recordar. Y que cuando Kafka habla, cuando todos decimos es kafkiano, dando una idea de extrañeza y de lo difícil, él en algún momento había dicho que los que lo eran los Lowy, ¿no? Que tenían un carácter complicado. No sé si tú hablas algo, también nos cuentas acerca de este personaje y su relación también con ese carácter de Kafka que es tan... Es que Alfred Lowy fue vecino vuestro, ¿no? Esto es lo increíble, ¿no? De nuestro país, su
su crónica, desmemoria y capacidad de filtrar la historia. Alfred Lovey vivió en la calle Mayor. Está su casa, existe todavía, ¿no? Ya volveremos a él, porque le dedico un capítulo, es un personaje muy importante. Después, yo creo que después de su madre, pero su madre la tiene más en remojo Kafka, ¿no? Y después de Otla, que es su hermana favorita, la más joven, con quien mejor se lleva, el tío Alfred de Madrid es el familiar más importante para Kafka, ¿no? Es su tío favorito y a la vez él es su sobrino favorito. Pero bueno, para hablarte del libro y su génesis, yo empecé a leer a Kafka cuando tenía 18 años, lo explico todo, ¿no? En un capítulo que se llama Kafka en Cambridge, lo empecé a leer a esa edad y desde entonces no he dejado de leerlo. De leerlo y de empezar a estudiarlo y de estudiar pues sus escuelas críticas que son numerosas, generacionales, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en España al principio, después recientemente ha retomado la historia, ¿no? En el mundo hispano. Bueno, pues yo empecé entonces, ¿no? Con 18 años. Y es un autor como Balzac y como Galdós para mí, con los cuales convives, ¿no? Evidentemente te influyen. No los vas a imitar, pero están inconscientemente actuando en ti, ¿no? Como es. Por eso, influencia es un tema importante del título del libro. Bueno, el libro tiene 22 capítulos y son 22 ensayos muy distintos sobre distintos aspectos de la vida de Praga. Y tiene una parte autobiográfica. La segunda o la tercera vez que yo voy a Praga con mi esposa Alma, no encuentro un hotel, tengo que buscar otro. Y bueno, llegamos de noche, yo no sabía qué edificio era, hasta que ya cuando empiezo a subir las escaleras me doy cuenta que era el antiguo Instituto de Seguros Laborales del Reino de Bohemia, donde Kafka trabajó, hizo su vida profesional como un alto funcionario, no es un pobre oficinista desgraciado. Muchas de las ideas recibidas absolutamente erróneas y distorsionadas que hay sobre Kafka, ¿no? En la mitología popular de Kafka, ¿no? Entonces me di cuenta que el azar me había llevado aquí, no solo eso, sino que nos pusieron en la habitación que fue la oficina de Kafka, ¿no? En la 214. Bueno, y me pareció como Perdona, Jonathan, ¿viene señalado el edificio? ¿Viene sí, señalado que se fue el edificio y viene señalada la habitación? sí, todo eso lo cuento, todo eso está ahí. Y entonces fue como un revulsivo, ¿no? En mi interior, esa extraña coincidencia de estas cosas que son las maravillosas coincidencias del azar, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí, aunque yo estaba todavía estudiando la figura de Rodolfo, ¿no? Iba a haber inventarios que estaban en la biblioteca del Palacio, pero bueno, retomé la lectura, volvía a leer a Kafka. Lo he leído cuando tenía 18, 19, 20 años, lo leí en alemán, pero a partir de entonces, pues mi alemán se ha oxidado, lo leo en inglés, ¿no? Lo leo en inglés y también alguna edición en español, porque no es hasta años recientes que ya tenemos ediciones buenas en español de Kafka, ¿no? Entre sus primeros traductores estaba Borges, porque Borges en 1917 estaba en Zúrich con su familia, hablaba alemán, y es el primer escritor del mundo hispano que toma contacto con Kafka, ¿no? Esto es increíble. Vivo Kafka, ¿no? Y él leyéndolo en Zúrich, ¿no? Y Ginebra. Bueno, después hablo, para decirte cómo es el libro, hay un capítulo dedicado a su epistolario con Felix Bauer, sin duda uno de los grandes epistolarios del siglo XX, ¿no? Es su novia y prometida 2 veces, con la cual no se casa, ¿no? Y bueno, es un análisis de la relación que ellos mantienen, ¿no? Una relación muy peculiar, cuya preponderancia o
cuyo cuerpo real es la literatura, ¿no? La ficción y no la realidad. Es muy curioso. Hablo también del aspecto de Kafka coleccionista. Le gustaba, él compraba grabados, pequeñas obras de arte. Tenía una biblioteca de unos 300 libros que está en un fondo alemán. Se había perdido, después apareció por estos oscuros pasillos. Yo cuento la historia, ¿no? Porque no solo Kafka, sino lo que le pasa a lo que fue suyo y lo que le pasa a su familia, o a sus hermanas en concreto, que yo también he contado en el libro, ¿no? Hablo, bueno, hay un capítulo dedicado a su autodestrucción, a su extraño mundo sadomasoquista, ¿no? En muchas entradas de sus diarios, ¿no? Los diarios cuya edición fundamental hizo Max Brod, ¿no? Sin Brod, Kafka pues, quizás no existiría, ¿no? Para estar hablando de él ahora como lo estamos. Y en esos diarios Kafka se vislumbra su muerte, su ejecución. Terrible, ¿no? Son cosas tremendas. Un deseo de autodestrucción que no lo abandona, ¿no? Y bueno, y es algo que quizás no lo vemos muy claramente. Quizá el proceso y su final en que un ser no se sabe por qué es juzgado o sentenciado a muerte, exactamente por quién tampoco, porque ese juzgado es una especie de fantasmagoría, ¿no? Un juzgado virtual, no real. Bueno, ese deseo de morir quizás es el deseo del propio Kafka, ¿no? Luego hablo de su vida con las mujeres, su universo sexual, que yo creo que es un poco perturbador, porque Kafka, solo al final de su vida, ya enfermo de tuberculosis, esto lo cuenta, por supuesto, mejor que nadie, Reino Stagg, ¿no? en su gigantesca autobiografía, que, bueno, primero se tradujo al inglés. Shelley Frisch la tradujo al inglés, una traducción maravillosa, hoy ahora está traducida al español también, ¿no? Pero él tiene, su única relación estable es la que tiene al final de su vida. Evidentemente, salvo una, todas sus novias son chicas judías, ¿no? Del entorno de Praga, salvo la última, Dora Dimant, que es la hija de un rabino polaco. Que se declara en rebeldía, se marcha de su casa, se va a trabajar en Alemania, y Kafka la conoce en un spa, ¿no? en la costa del Báltico, y los dos se van a vivir a Berlín en 1922-23, Kafka ya mortalmente enfermo, y esa es la única vida en pareja real que él tuvo, ¿no? Y luego también hablo de la figura de las mujeres en su literatura, que es las mujeres rameras, ¿no? Con una sexualidad un poco atormentada, donde los roles son bastante oscuros. Kafka llega al fondo de todo y, por supuesto, él es un chico de su época en que tú te prometías con una chica y el resto de tu vida afectiva y sexual pues era un burdel, ¿no? O una prostituta. Esto era así en la Mitteleuropa del siglo XX, ¿no? En la juventud de Kafka y Brod, de Zweig, de Werfel, de todos ellos, ¿no? Hablo sobre su relación con el arte, a los artistas que él conoció y trató, sobre cuya obra habla en sus diarios. Y después, siempre siguiendo con el arte, porque, bueno, para mí, yo siempre miro la vida como un cuadro, es una deformación de mis días de crítico de arte, ¿no? Hablo de personajes que empiezan a dibujar lo que Kafka ha escrito o a dibujarlo a él en escenarios metatextuales, ¿no? Y empiezo con el caso de Adolf Hofmeister, ¿no? Que lo conoció,
Y después empiezo a hablar de toda la tremenda influencia que ha tenido Kafka en el arte del siglo XX, ¿no? En Andy Warhol, que le dedica uno de sus retratos más profundos, el que le dedica, un retrato pop, pero en profundidad, el que le dedica a Kafka, y hablo de pues, muchísimos artistas checos, ¿no? Anderle, y hasta los artistas del cómic como Crumb y Satsepin, el ruso, que han llevado pues, a otro terreno la influencia de Kafka, ¿no? Y luego, siguiendo con el arte, antes de empezar con el cine, que tiene una parte importante del libro dedicado al cine, hablo lo que yo llamo los artefactos literarios, la metaimagen de Kafka, que son escultores que han hecho esculturas a partir de cosas concretas en la obra de Kafka. Por ejemplo, la máquina que ajusticia a los condenados in der Strafkolonie, en una colonia penal, pues hay distintos artistas que la han literalmente construido, ¿no? Es una cosa muy rara que la literatura es frecuente que se traslade a una imagen pictórica, eso es habitual casi, pero mucho menos frecuente que se convierta en un objeto tridimensional. Hablo después de Kafka en el cine, y Kafka y su relación y su influencia en los grandes cineastas del siglo XX. Kafka era una apasionada del cine, ¿no? Durante su época muda, justo antes de la transición al sonoro, y cada vez que podía con su hermana Otla, si no iba a ella y le contaba la película, él veía todo lo que podía ver en Praga, en lo que estaba en cartel en los cines, ¿no? Y hay mucho de teatro y de cine quizás también en cómo él escribe. Bien, luego hay un capítulo dedicado a lo que se impone la escritura para Kafka, ¿no? Lo fundamental que es escribir, su ética, por eso el libro se llama Ética. Él es un hombre con una gran ética en todos los sentidos. Decía Max Brod de él, ¿no? Va a inmoralista, ¿no? Él fue un moralista, ¿no? Era un hombre que se autosometía a juicio todos los días. Y luego, ya acabando los capítulos de este libro, hay una parte importante dedicada a los animales que hablan, se llama el capítulo. Y aquí interviene su relación con Cervantes, los perros que hablan en las novelas ejemplares, ¿no? Y Kafka en parte traslada la crítica de la sociedad, su crítica social y moral, la pone en boca de los animales, ¿no? Los animales ven el mundo de los hombres y rellenan o retoman esa parte de la conciencia que el hombre quizás no se atreve a verbalizar. Luego hablo sobre su relación con el sionismo, porque Kafka, como su contemporáneo, como Max Brod, como Thomas Werfel, son todos sionistas culturales. Ojo, el sionismo no está todavía, o sea, la Shoah no ha sucedido, pero pues recuerdo cosas fundamentales, que Kafka aprendió hebreo y ya podía escribir postalitas hebreas. Él tuvo una tutora que era una, digamos, bueno, se dedicaba a reclutar a los más inteligentes, ¿no? De la causa, a favor de la causa judía, que era Pua Bentoa, que vivió en Praga, en Berlín. Fue su profesora de hebreo, porque él, que lo hubiera hecho, no, ya eso es otro tema, pero él se quería ir, él contemplaba irse a Palestina, ¿no? Con Dora Diman, que por supuesto la muerte le impide cualquier viaje. Y bueno, y finalmente hablo sobre la muerte y los fantasmas en Kafka, que son muy importantes, que también los fantasmas son o visiones que tuvo en momentos muy críticos de su crisis. Un personaje neurótico obsesivo muy nervioso. Él siempre estaba malo del estómago, ¿no? Y él combate el daño que su
inestabilidad nerviosa le produce, convirtiéndose en vegetariano. Y bueno, y haciendo mucho ejercicio, nadando. En el Moldava le gustaba mucho lo exterior, ¿no? La jardinería, la agricultura, para huir, yo creo, de esa vida urbana estresada, con horarios, ¿no? Horarios muy duros en el Instituto de Accidentes Laborales, ¿no? Donde él trabajaba. Bueno, y así como el libro toca muchos aspectos diversos, por supuesto. Sí, toca unos aspectos diversos. Incluso Claro. tienes un capítulo que se llama Apuntes homoeróticos Sí, de Kafka. sí, es que, bueno, dentro de su vida afectiva y sexual, hay un relato importante, un relato importante que tiene dos versiones, Beschreibung eines Kampfes, que es descripción de una lucha, ¿no? Descripción de una lucha que él no llega a publicar, lo desecha. Broad lo recupera y, bueno, publica una de las versiones, después posteriormente se publica todo. Es el cuento de una noche en que dos jóvenes amigos salen de un restaurante, que quizás también es un bordel, no se sabe, y se van a pasear a través de Praga, ¿no? Atraviesan Praga y suben a la famosa colina desde donde se ve la ciudad. Se abrazan, se besan. Hay un deseo masculino, hay un componente homoerótico muy fuerte en esta historia, ¿no? Después, de vez en cuando, Kafka decían en sus cartas, ¿no? Bueno, si el mundo fuera libre y uno pudiera amar a los hombres. Con uno de sus amigos del instituto, él va a los mejores, él tiene la mejor educación posible, la recibe Franz Kafka, ¿no? Se convierte en doctor en Derecho, ¿no? Y todo gracias a Hermann Kafka y Julia Levy. Hermann Kafka es un judío pobre del este de Bohemia, se hace a sí mismo y se convierte en el dueño de una de las grandes tiendas como Galerías Preciados de Praga, ¿no? O sea, un hombre que Kafka por una parte odia, pero a la vez lo admira, ¿no? O sea, esa es la Brief an der Vater, ¿no? Carta al Padre, esa famosísima obra. Pues ahí está Hermann Kafka. Entonces, todos estos aspectos yo los comento porque ya están ampliamente, ya han sido ampliamente narrados por la primera generación de historiadores, biógrafos, ¿no? Como Klaus Wagenbach, ¿no? y después los últimos, Reinhard Stach. Kafka tiene, o sea, la sociedad de Kafka en Francia, hay diversas sociedades de Kafka en Estados Unidos, en Inglaterra, ha tenido y siguen teniendo un diálogo continuo sobre su obra, ¿no? Uno de los últimos libros, yo no diría periodístico, pero sí detectivesco, es una gran investigación, es el libro de Benjamin Balint, El último juicio de Kafka, que se ha traducido recientemente al español, y que habla precisamente, bueno, de uno de los grandes problemas que hubo con respecto a la herencia de Max Brod, que se la dejó a su secretaria, ¿okay? Eva Hoffa, y Eva Hoffa vendió el manuscrito del proceso por 1 millón de euros. Bueno, necesitaba dinero, claro, empezó después el gran debate jurídico teórico acerca del legado de Brod, que a su vez era abogado, cuya intención última era que todos esos manuscritos
de Broad pasaran a la Biblioteca Nacional de Jerusalén, que es donde están, donde deberían haber estado y donde por fin están. Y Kafka sigue siendo, en muchos sentidos, un personaje enigmático porque durante el año que vive en Berlín no para de escribir, desecha cosas, las tira, pero tiene un diario, le escribe constantemente a su compañera, ¿no? A Dora Dimant, y en 1933 la Gestapo confisca todos esos papeles, ¿no? Que siguen perdidos hoy, no se sabe si en un depósito de Polonia, no se sabe, ¿no? Entonces, hay una parte de la obra de Kafka y de su vida que sigue siendo un enigma a día de hoy que no se ha descubierto. Pues Jonathan, estamos llegando ya al final de nuestro tiempo. Te quiero agradecer esta explicación acerca del libro que vamos a presentar pues, presencialmente en el Centro Sephora Israel. Y en realidad este libro es un diálogo, ¿no? Que es tú que estás ahora escribiendo diálogos, etcétera, es un diálogo del propio autor, Jonathan Allen, con este magnífico escritor Franz Kafka, que nos ha dejado pues una huella de un tiempo muy importante, con obras que son casi proféticas, como decía Reyes Mate, que son obras que tienen una capacidad casi de adelantarse hacia un tiempo posterior, que él afortunadamente se libró, pero que sufrieron luego, como digo, el Holocausto, las hermanas del propio Kafka. Así que muchísimas gracias, Jonathan. Muchas gracias, sí. Por esta lectura y te esperamos en Madrid próximamente para la presentación. Gracias. Gracias a ti y gracias al Centro Sefarad.